Las mañanas en Toledo tenían un aire melancólico que se colaba por las ventanas de mi casa. Me despertaba con el sonido lejano de las campanas de la catedral, un recordatorio constante del paso del tiempo y de mis propias decisiones. Miraba a mi alrededor y aunque el hogar estaba lleno de recuerdos y risas, una sombra se cernía sobre mí. La rutina había desgastado la chispa que una vez compartí con mi esposo. Las conversaciones se habían vuelto superficiales, los gestos cariñosos escasos. La conexión emocional que había sido el fundamento de nuestra relación parecía desvanecerse lentamente. Me encontraba atrapada en un matrimonio que ya no me satisfacía. Cada día era una repetición del anterior, desayunos apresurados, trabajos interminables y noches en las que ambos nos sumíamos en la soledad del sofá, cada uno absorto en su propio mundo. La falta de atención y comprensión me empujaba a buscar consuelo fuera de casa. Empezaba a darme cuenta de que mis pensamientos vagaban hacia lugares prohibidos, lugares donde nunca imaginé que iría. Un día, mientras organizaba el desván, encontré un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, una oleada de recuerdos me golpeó como si el tiempo retrocediera. Las imágenes estaban llenas de sonrisas y momentos felices, entre ellas, una foto en particular me detuvo, mi abuelo, con su mirada sabia y su risa contagiosa. Recordé aquellos días soleados en los que solía visitarlo, escuchando sus historias sobre la guerra y la vida en tiempos pasados. En esos momentos, sentía una conexión genuina que ahora me parecía inalcanzable. Mientras miraba esa imagen, un torbellino de emociones se apoderó de mí. La nostalgia se transformó en algo más profundo, había algo en su mirada que resonaba con mis anhelos más ocultos. Esa atracción prohibida comenzó a tomar forma en mi mente como una sombra inquietante. No era solo un recuerdo, era un deseo latente por la comprensión que él siempre me brindó. Las calles empedradas de Toledo parecían cobrar vida al recordar aquellos momentos pasados. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el aire fresco del amanecer mientras caminaba hacia la plaza Zocodover, donde solíamos disfrutar del bullicio del mercado local. Las risas y los gritos de los vendedores resonaban a mi alrededor, pero no podía evitar sentirme sola entre tanta gente. La realidad era clara, buscaba algo más allá de lo cotidiano. Mi corazón anhelaba ese tipo de conexión emocional que había perdido con mi esposo, anhelaba ser vista y comprendida nuevamente. Mientras navegaba por mis pensamientos, no podía sacudirme la sensación inquietante de que mi abuelo podría ser quien llenara ese vacío. A medida que avanzaban los días, me encontraba atrapada entre dos mundos, el confort familiar y lo desconocido pero tentador que representaban mis recuerdos sobre él. La idea de una relación secreta con mi abuelo parecía absurda e imposible, sin embargo, no podía evitar sentirme atraída por esa posibilidad. La tensión aumentaba con cada momento que pasaba lejos de él. Mis pensamientos eran como olas rompiendo contra las rocas, cada vez más intensos e incontrolables. Una parte de mí sabía que esto no debía suceder, otra parte estaba dispuesta a explorar lo desconocido si significaba encontrar la felicidad perdida. Así fue como llegué a cuestionar todo lo que conocía sobre el amor y las relaciones familiares. En medio del caos emocional, me pregunté si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un sentimiento tan prohibido como el que empezaba a florecer dentro de mí. Una tarde mientras paseábamos por el Alcázar, recordé cómo solía contarme historias sobre sus experiencias jóvenes allí mismo, sus ojos brillaban al hablarme del pasado glorioso del lugar. Me detuve frente al imponente edificio y sentí cómo los recuerdos se apoderaban nuevamente de mí, su voz suave resonando en mi mente mientras explicaba cada rincón histórico. Fue entonces cuando decidí dar un paso adelante hacia lo desconocido, necesitaba reencontrarme con él para aclarar mis sentimientos y entender si esta atracción era real o simplemente producto del vacío emocional en mi vida actual. La fiesta familiar programada para el próximo fin de semana sería la oportunidad perfecta para verlo nuevamente después de tanto tiempo sin contacto cercano. El nerviosismo crecía dentro de mí mientras contaba los días para ese encuentro inesperado pero necesario. Sin embargo, sabía también que enfrentar este dilema significaría lidiar con las consecuencias emocionales posteriores a cualquier decisión tomada entre nosotros dos, así como también enfrentar la desaprobación social si llegara a saberse algún día lo ocurrido entre nosotros.
El día llegó finalmente, llegué al evento llena de expectativas mezcladas con miedo e incertidumbre. Su presencia iluminó la sala cuando entró, recordándome cuán profundamente había influido en mi vida desde pequeña. La forma en cómo sus ojos buscaban los míos hizo vibrar algo dentro mío, un eco lejano pero familiar, que parecía despertar antiguos sentimientos olvidados. Mientras nos saludábamos cordialmente entre charlas triviales e interacciones familiares cotidianas, sentí como nuestra conexión se hacía palpable nuevamente entre nosotros dos sin necesidad alguna de palabras elaboradas o gestos grandiosos, solo miradas cargadas de significado oculto. A medida que avanzábamos en la noche compartiendo risas y recuerdos pasados sobre nuestra familia común, la alegría palpable contrastando fuertemente con mis pensamientos oscuros, comenzaron a surgir preguntas inquietantes acerca del futuro. ¿Qué significaría esto para ambos? ¿Era posible construir algo nuevo sobre las ruinas viejas? Mientras observábamos juntos las luces titilantes desde el balcón al caer la noche sobre Toledo, la ciudad iluminada brillando como estrellas caídas, sentí como nuestros corazones latían al unísono ante la incertidumbre compartida entre nosotros dos. Pero esa sensación no duraría mucho tiempo antes de dar paso a decisiones difíciles por venir. La música sonaba suavemente en el fondo mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor. Las risas y los murmullos de los familiares se mezclaban con el aroma de la comida típica que llenaba el aire. Sin embargo, en medio de esa atmósfera festiva, una nube de confusión y deseo me envolvía. Mi abuelo, a quien había admirado toda mi vida, parecía mirar más allá de la simple relación familiar que nos unía. Su mirada era intensa, casi como si pudiera ver dentro de mí y comprender el vacío que había empezado a llenar con su presencia. Mientras conversábamos sobre anécdotas del pasado, noté cómo sus ojos brillaban al recordar momentos compartidos. Cada risa que escapaba de sus labios resonaba en mi corazón, despertando recuerdos olvidados y emociones reprimidas. La conexión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que parecía atarnos en un momento suspendido en el tiempo. Siempre has sido una niña especial para mí, dijo con una sonrisa nostálgica. Sus palabras me hicieron sentir como si el mundo exterior se desvaneciera por un instante. A veces las familias no se dan cuenta de lo valioso que es tenerse unos a otros. Asentí sintiendo cómo esas palabras resonaban en mi ser. La falta de conexión emocional en mi matrimonio se hacía más evidente a medida que él hablaba. Mis pensamientos divagaban hacia lo que podría haber sido una vida diferente, donde los sentimientos no estuvieran tan limitados por las convenciones sociales. En un momento de confusión emocional, nuestras manos se encontraron al alcance del vaso que ambos intentábamos alcanzar. La calidez de su piel contra la mía encendió algo dentro de mí. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Nos besamos, fue un roce suave pero electrizante que dejó una marca imborrable en mi memoria. El corazón me latía con fuerza mientras me retiraba lentamente sintiendo el peso del acto consumado. ¿Qué significaba esto? ¿Era un error o simplemente un nuevo comienzo? La mezcla de emociones era abrumadora, había cruzado una línea que jamás pensé cruzar. La fiesta continuó a nuestro alrededor, pero yo solo podía pensar en ese breve instante compartido. Las risas y las conversaciones seguían fluyendo, mientras yo luchaba por encontrar sentido a lo ocurrido entre nosotros. Mis pensamientos eran un torbellino, la culpa y la emoción competían por dominar mi mente. Decidí dar un paseo por el jardín trasero para despejar mis pensamientos. Las luces parpadeantes del interior se desvanecieron mientras me alejaba hacia la oscuridad tranquila del exterior. El aire fresco acariciaba mi rostro y traté de recuperar la compostura ante lo sucedido. Caminando entre las sombras, recordé momentos pasados con él, las historias contadas junto a la chimenea en invierno y las risas compartidas durante los veranos familiares en la playa. Nunca había pensado en esos recuerdos como algo más que simples fragmentos del pasado hasta esta noche. Al regresar al interior, encontré a mi abuelo observándome desde lejos con una expresión melancólica pero llena de entendimiento. Era como si supiera lo que había pasado entre nosotros y no pudiera evitar sentirse igual de confundido. Todo está bien, dijo suavemente cuando me acerqué nuevamente a él. A veces las emociones pueden ser complicadas. Sus palabras resonaron profundamente,
sabía que ambos estábamos lidiando con algo más grande que nosotros mismos. Mientras continuábamos conversando sobre trivialidades para evitar el tema candente entre nosotros, sentí como nuestras manos se buscaban nuevamente bajo la mesa sin pensarlo realmente. Era una conexión tan natural como respirar, cada roce era electrizante y lleno de promesas ocultas. La noche avanzó lentamente y cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos, uno donde estaba casada y otro donde podía explorar estos nuevos sentimientos sin restricciones ni juicios externos. Pero esa dualidad también traía consigo una gran carga emocional. Al final de la fiesta, mis familiares comenzaron a despedirse uno por uno mientras yo trataba de mantenerme compuesta ante la creciente ansiedad dentro de mí. Miré a mi abuelo por última vez antes de salir, su mirada reflejaba tanto deseo como miedo, creando un nudo en mi estómago. Nos vemos pronto, le dije casi sin poder contenerme antes de salir al frío aire nocturno toledano. La ciudad parecía diferente esa noche, cada calle empedrada contaba historias antiguas llenas de amor prohibido y secretos ocultos. Mientras caminaba hacia casa, reflexioné sobre lo sucedido, ¿habíamos cruzado una línea irrevocable? ¿Podría esto llevarnos hacia algo nuevo o sería solo otro capítulo oscuro en nuestra historia familiar? La incertidumbre pesaba sobre mis hombros como una sombra persistente. La puerta se cerró tras mí con un suave clic mientras entraba al hogar donde tantas noches solitarias habían pasado sin sentido ni emoción genuina. Mi esposo aún no había llegado, eso me dio tiempo para procesar todo lo ocurrido esa noche. Me senté en el sofá tratando de calmarme mientras miraba las fotos familiares adornando las paredes, sonrisas congeladas en el tiempo que contrastaban con mis sentimientos actuales tan turbulentos e inciertos. ¿Podría seguir ignorando este nuevo despertar dentro de mí? Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente escuché el sonido familiar del llavero girando en la cerradura. Él llegó con su habitual cansancio dibujado en su rostro después del trabajo diario. Me saludó con un beso ligero en la mejilla antes de sumergirse rápidamente en su rutina nocturna sin notar nada extraño. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso robado y los sentimientos encontrados hacia mi abuelo. La presión aumentó dentro mío como si estuviese atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del deber marital y otro lleno del deseo prohibido. Al amanecer siguiente decidí enfrentar mis sentimientos directamente, necesitaba respuestas sobre lo ocurrido entre nosotros dos antes de permitir que estas emociones crecieran aún más descontroladamente dentro mío. El día siguiente amaneció con un cielo gris y nublado, reflejando la tormenta que se agolpaba en mi interior. Caminé por las calles de Toledo, tratando de encontrar claridad entre las piedras empedradas que habían sido testigos de tantas historias. El eco de mis pasos resonaba, y cada esquina me recordaba momentos de mi infancia, cuando la vida era más simple y llena de promesas. Pero ahora, esos recuerdos se mezclaban con la confusión que sentía hacia mi abuelo. Mientras recorría la plaza de Zocodover, el bullicio del mercado me envolvía. Las risas y los gritos de los vendedores parecían lejanos, como si estuviera atrapada en una burbuja. La gente pasaba a mi lado sin notarme, inmersa en sus propias vidas. ¿Cuántas historias ocultas había a mi alrededor? ¿Cuántas personas sentían un vacío similar al mío? Decidí sentarme en un banco observando el vaivén del día a día. La imagen de su rostro aparecía constantemente en mi mente. Recordaba su mirada intensa y cómo había sentido una conexión inexplicable en ese beso compartido. Nos besamos resonaba en mis pensamientos como un eco persistente que no podía ignorar. La culpa me ahogaba, traicionar a mi esposo parecía un peso demasiado grande para cargar. Al final del día, decidí que necesitaba hablar con él nuevamente. No podía seguir así, atrapada entre el amor familiar y el deseo prohibido. Me dirigí a su casa con el corazón acelerado, sintiendo cada latido como un tambor que marcaba el ritmo de mis dudas. Cuando llegué lo encontré sentado en su jardín, rodeado de flores que siempre había cuidado con esmero. Al verme acercar, levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa tenía la capacidad de desarmarme por completo. «Hola», dijo con voz suave. «Te estaba esperando». «Hola», respondí mientras me sentaba a su lado. «Necesito hablar contigo». El aire se tornó denso,
las palabras quedaron atrapadas en mi garganta por un momento. Miré hacia el suelo mientras recopilaba mis pensamientos. Lo que pasó, que sentimos, no puedo dejarlo pasar sin entenderlo, dije finalmente. Él asintió lentamente como si ya supiera lo que iba a decirle, pero aún así desease escucharme. A veces los sentimientos nos llevan por caminos inesperados, respondió. Lo sé porque también he sentido esa conexión contigo. Sus palabras calaron hondo en mí, la validación era tanto un alivio como una carga pesada sobre mis hombros. La culpa se intensificó al darme cuenta de cuán profundamente compartíamos esta experiencia. Pero, esto no puede ser correcto, protesté suavemente. Estoy casada, tengo responsabilidades. Y ahí estaba yo dividida entre el deber y el deseo, luchando contra una corriente emocional que parecía arrastrarme cada vez más lejos de la orilla segura del matrimonio. No estoy sugiriendo nada imprudente, dijo él con calma. Solo quiero que comprendas lo que sentimos y cómo podemos manejarlo juntos. Nuestros ojos se encontraron y por un instante fugaz, todo lo demás desapareció, las expectativas sociales, el juicio familiar y las promesas hechas ante Dios y los hombres se desvanecieron como humo al viento. En ese momento vulnerable e intenso, nuestros labios se encontraron nuevamente, fue un roce ligero pero cargado de significado. La fragilidad del instante me hizo temer lo inevitable, ¿qué pasaría si esto continuara? Me separé rápidamente sintiendo una oleada de vergüenza recorrerme por dentro. Esto no puede ser, murmuré casi para mí misma. No puedo seguir así. Él me miró con preocupación, sabía que estaba lidiando con algo mucho más grande que ambos. A veces hay decisiones difíciles que tomar, dijo suavemente. Pero también hay oportunidades para ser felices si nos atrevemos a explorar nuestros sentimientos honestamente. Las palabras resonaban dentro mío como campanas lejanas llamándome a reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida. Sin embargo, la presión por mantener nuestro secreto se intensificó, cada encuentro era una cuerda tensa lista para romperse bajo el peso del silencio compartido. Decidí salir a caminar nuevamente por Toledo después de aquella conversación reveladora. Las calles estaban iluminadas por faroles antiguos mientras caía la noche, cada paso me acercaba más al abismo emocional del cual intentaba escapar sin éxito alguno. En mi mente giraban imágenes, momentos felices junto a mi esposo contrastados con instantes robados junto a él, risas compartidas frente al fuego versus susurros furtivos bajo la luna llena. ¿Era posible reconciliar ambas realidades? La culpa crecía como una sombra detrás mío mientras paseaba junto al río Tajo. Sus aguas reflejaban las luces titilantes de la ciudad antigua, pero también parecían arrastrar consigo mis anhelos reprimidos y mis miedos más profundos. Finalmente decidí regresar a casa antes de perderme completamente en este torbellino emocional. Necesitaba enfrentar mi realidad antes de sucumbir ante el deseo insaciable que crecía dentro mío como una llama incontrolable. Al llegar a casa encontré todo tal cual lo dejé, muebles ordenados y un silencio inquietante llenando los rincones vacíos donde solían habitar las risas familiares. Mi esposo estaba sentado frente al televisor, absorto en su mundo mientras yo entraba perdida en mis pensamientos oscuros. Él levantó la vista brevemente antes de volver a concentrarse en la pantalla sin siquiera preguntarme cómo había estado o qué pensaba hacer esa noche. Esa indiferencia dolía más que cualquier confrontación directa. Era un recordatorio constante del abismo creciente entre nosotros dos. Sentí cómo se cerraban las puertas alrededor mío, debía decidir si seguir manteniendo este secreto o abrirme sobre mis verdaderos sentimientos hacia él, hacia mi abuelo, hacia mí misma. La confusión reinante solo aumentó cuando recordé sus palabras sobre explorar nuestras emociones juntos, tal vez había algo más profundo esperando ser descubierto entre nosotros dos, pero también sabía cuán peligroso sería dejarse llevar por esa corriente oscura sin saber a dónde podría llevarnos realmente. Esa noche caí rendida sobre mi cama sin poder cerrar los ojos ni encontrar paz alguna, sabía que debía tomar una decisión pronto o quedaría atrapada para siempre entre dos mundos irreconciliables. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo tenue. Me levanté con una sensación de inquietud en el estómago, recordando cada instante de la noche anterior. Pasamos la noche juntos compartiendo palabras y silencios que parecían tener más peso que cualquier conversación que hubiese tenido en años.
La calidez de su presencia me envolvía, y al mismo tiempo sentía un nudo en la garganta por lo que eso significaba. Mientras me preparaba para el día, la rutina habitual se sentía ajena. El aroma del café recién hecho no lograba despejar la niebla mental que me acompañaba. Miré mi reflejo en el espejo, las arrugas alrededor de mis ojos contaban historias de experiencias vividas, pero también de decisiones no tomadas. El eco de sus risas aún resonaba en mi mente, y cada recuerdo traía consigo una mezcla de alegría y culpa. Al llegar a la cocina, mi esposo ya estaba sentado a la mesa. Su mirada fija en el periódico no podía ocultar la distancia que había crecido entre nosotros. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. La monotonía de su voz era como un recordatorio constante de lo que había perdido: conexión, pasión y comprensión. «Buenos días», respondí sin entusiasmo. La conversación fluyó con dificultad entre nosotros, como si cada palabra estuviera impregnada de un peso que no podía ser ignorado. Él hablaba sobre los planes del fin de semana, pero mi mente divagaba hacia otro lugar. La idea de tener una vida diferente comenzaba a tomar forma en mi interior. A medida que pasaban las horas, me encontré vagando por las calles empedradas de Toledo durante mi tiempo libre. Cada rincón parecía contar historias antiguas y resonar con mis propios dilemas internos. El Alcázar se alzaba imponente ante mí, su fortaleza era un símbolo del refugio emocional que anhelaba encontrar. Mientras observaba a los turistas disfrutar del lugar, me pregunté si alguna vez podría sentir esa misma alegría. Fue entonces cuando decidí dar un paseo por la plaza de Zocodover, donde los recuerdos afloraban entre risas y festivales locales. Las familias disfrutaban del sol mientras los niños corrían jugando, esas imágenes contrastaban con mi propia realidad llena de dudas e inseguridades. Sentí una punzada en el corazón al recordar cómo solía reírme así con mi esposo hace años. De repente vi a alguien familiar al otro lado de la plaza, era él. Su figura se destacaba entre la multitud, su mirada buscó la mía y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo al instante. Caminé hacia él sin poder evitarlo, cada paso parecía guiado por un impulso incontrolable. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa cómplice mientras se acercaba. «Solo necesitaba aire fresco», respondí tratando de mantenerme serena. «¿Puedo acompañarte?», inquirió mientras sus ojos brillaban con curiosidad. Asentí sin pensarlo 2 veces y juntos nos alejamos del bullicio del lugar hacia un rincón más tranquilo donde solo estábamos nosotros dos y el murmullo lejano del mundo exterior. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos anécdotas sobre nuestra infancia y recuerdos familiares que parecían revivir viejas emociones enterradas bajo capas de rutina diaria y responsabilidades adultas. Cada palabra pronunciada era un hilo que tejía una conexión más profunda entre nosotros. El tiempo pasó volando hasta que nos encontramos sentados en un banco bajo un árbol frondoso, las hojas susurraban suavemente al compás del viento cálido. En ese instante todo lo demás desapareció, mis preocupaciones sobre el matrimonio, las expectativas familiares, nada importaba realmente cuando estaba a su lado. «¿Te gustaría hacer algo divertido este fin de semana?», propuso con una chispa traviesa en sus ojos. «¿Qué tienes en mente?», pregunté intrigada. «Podríamos ir a ese viejo mirador que tanto nos gustaba cuando éramos niños», sugirió mientras sonreía nostálgicamente. La idea resonó profundamente dentro mí, revivió recuerdos felices pero también trajo consigo una oleada de ansiedad sobre lo que eso significaría para nuestra relación actual. «No sé si es buena idea», murmuré dudosa. «Solo será un paseo», insistió él suavemente como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. «Nadie tiene por qué enterarse». Ese comentario encendió una chispa dentro mí, realmente quería seguir explorando esta conexión. La tentación era fuerte pero también lo eran las consecuencias potenciales si alguien llegara a descubrirlo. La tarde avanzó rápidamente mientras continuábamos hablando, cada risa compartida hacía que el peso del mundo se desvaneciera poco a poco. Sin embargo, al mismo tiempo crecía esa sensación inquietante en mi pecho. Estaba cruzando líneas invisibles donde el deber chocaba con el deseo. Finalmente decidimos despedirnos antes de caer demasiado en esa espiral emocional peligrosa. Al separarnos, su mano rozó brevemente la mía, ese contacto fugaz dejó una marca indeleble en mi piel y en mi corazón.
Al regresar a casa esa noche me enfrenté nuevamente a la realidad fría e inmutable. Mi matrimonio seguía ahí esperando ser atendido mientras yo luchaba contra estos nuevos sentimientos confusos e intensos. Me senté sola en el sofá sumida en pensamientos oscuros sobre lo que podría ser o no ser si decidiera seguir adelante con esta relación prohibida. Con cada segundo que pasaba, me preguntaba si todo esto valdría la pena o si solo estaba buscando respuestas donde no debería haberlas buscado jamás. El día siguiente amaneció con una luz tenue que apenas lograba atravesar las nubes grises. Me levanté de la cama con la mente llena de preguntas, pero sin respuestas claras. La conversación con mi abuelo aún resonaba en mis oídos. Había compartido algo que nunca imaginé que él se atrevería a confesar: he sentido lo mismo por años. Esa revelación me dejó en un estado de confusión y anhelo. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café me envolvía, pero no lograba disfrutarlo. Cada sorbo me recordaba el momento en que nuestras miradas se cruzaron, llenas de una complicidad que desafiaba las normas familiares y sociales. La risa de mis hijos resonó en la casa, un recordatorio constante de la vida que había construido, pero que ahora parecía tan distante. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo, buscando claridad entre los viejos edificios y las sombras del pasado. La plaza de Zocodover estaba llena de vida, los vendedores ofrecían sus productos y la gente charlaba animadamente. Sin embargo, yo me sentía fuera de lugar, atrapada en una burbuja de introspección. Al encontrarme con una amiga en la plaza, decidí compartir algunas inquietudes, aunque omitiendo los detalles más delicados. A veces siento que busco algo que no tengo, le dije mientras observábamos a los niños jugar cerca. Ella asintió con comprensión, pero no podía abrirme del todo. El peso del secreto era demasiado grande para compartirlo sin temor a ser juzgada. Quizás deberías hablar con tu esposo, sugirió ella al ver mi expresión preocupada. Pero esa idea solo aumentó mi ansiedad. Hablar sobre mis sentimientos significaría enfrentar una verdad dolorosa: el vacío en mi matrimonio era real y palpable. Esa tarde regresé a casa sintiéndome más confundida que antes. Mientras cenábamos noté cómo mi esposo hablaba sin cesar sobre su día, ajeno a mis pensamientos turbulentos. Las palabras salían de su boca como un eco lejano, no podía concentrarme en lo que decía. En cambio, mi mente viajaba hacia mi abuelo y sus confesiones. Después de la cena, decidí dar un paseo por el jardín para despejarme. Las flores comenzaban a florecer con la llegada de la primavera, su fragancia era refrescante pero también melancólica. Me senté en una banca sintiendo el aire fresco sobre mi piel y permitiendo que mis pensamientos fluyeran libremente. Fue entonces cuando recordé lo que había dicho mi abuelo sobre sus propios sentimientos reprimidos durante tantos años. Esa conexión emocional era un hilo invisible entre nosotros, uno que desafiaba las normas familiares y ponía en riesgo todo lo conocido. A medida que pensaba en ello, sentí una mezcla de culpa y deseo crecer dentro de mí como un fuego incontrolable. ¿Era posible amar a alguien tan cercano? ¿Podría encontrar felicidad al lado de quien había sido parte fundamental de mi infancia? Las preguntas giraban como un torbellino en mi mente. La noche llegó rápidamente y con ella la soledad se hizo más evidente. Mientras me preparaba para dormir, los recuerdos del día anterior regresaron con fuerza, su mirada intensa y esas palabras sinceras resonando como un eco interminable en mi corazón. No podía evitar preguntarme si esta atracción era realmente amor o simplemente una búsqueda desesperada por llenar el vacío emocional creado por años de desatención y rutina marital. Al día siguiente decidí visitar a mi abuelo nuevamente, necesitaba respuestas claras sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Caminé hacia su casa sintiendo cada paso como un peso adicional sobre mis hombros. La puerta se abrió antes incluso de tocarla, él ya esperaba ansiosamente detrás del umbral. ¿Cómo has estado?, preguntó con esa sonrisa cálida que siempre me hacía sentir bienvenidas. Necesito hablar contigo, respondí mientras entrábamos a su hogar lleno de recuerdos compartidos. Nos sentamos juntos en el viejo sofá donde tantas veces habíamos charlado sobre trivialidades familiares. Pero hoy había algo diferente en el aire, una tensión palpable entre nosotros mientras nos mirábamos fijamente. Lo sé, dijo finalmente él rompiendo el silencio tenso entre nosotros.
Lo sé porque yo también he estado pensando mucho en esto. Sus palabras fueron como un bálsamo para mis inseguridades, al menos no estaba sola en esta lucha interna. No es fácil, murmuré mientras intentaba procesar todo lo que significaban sus palabras. No quiero hacerte daño, continuó él con seriedad. Pero siento algo profundo por ti. La sinceridad en su voz hizo latir más rápido mi corazón, era como si cada palabra pronunciada hubiera encendido una chispa entre nosotros nuevamente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté casi sin pensar, dejando escapar el temor oculto tras esa pregunta sencilla pero cargada de significado. No lo sé, admitió él con tristeza reflejada en sus ojos cansados pero llenos de vida al mismo tiempo. Pero creo que necesitamos tiempo para entenderlo. Ese fue el momento decisivo, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible entre el amor familiar y algo mucho más complejo e inquietante. Mientras nos quedábamos allí sentados juntos, compartiendo nuestra vulnerabilidad por primera vez desde aquel beso inesperado, entendí cuán frágil era nuestra situación actual y cuán arriesgado sería seguir adelante sin considerar las consecuencias. La idea de mantener este secreto se volvió más pesada al recordar las repercusiones familiares si alguien llegara a enterarse, miradas desaprobadoras, murmullos tras las puertas cerradas y posiblemente incluso la ruptura definitiva del vínculo familiar tan querido por ambos. Al salir de su casa esa tarde oscura, llevaba conmigo no solo mis emociones encontradas, sino también la certeza de que nada sería igual después de aquella conversación reveladora. Las calles estaban desiertas mientras caminaba hacia casa, los ecos del pasado parecían seguirme como sombras persistentes llenas de promesas rotas y sueños olvidados. Al llegar al hogar familiar sentí como cada rincón guardaba secretos propios, los recuerdos felices se mezclaban ahora con esta nueva realidad angustiante donde todo estaba cuestionado e incierto. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos oscuros mientras me dirigía hacia la cocina para preparar algo ligero para cenar, era un mensaje inesperado desde el número desconocido. Mientras el sonido del teléfono se desvanecía, una sensación de inquietud me invadió. La incertidumbre sobre quién podía ser me llevó a mirar la pantalla. Era un mensaje de mi abuelo, un simple «¿Podemos hablar?». El corazón me dio un vuelco. ¿Qué podía significar? La idea de que él también estuviera lidiando con este torbellino emocional me llenó de una mezcla de esperanza y temor. Esa noche el ambiente en casa era tenso. Mi esposo llegó tarde como siempre y su actitud distante no hacía más que acentuar el vacío que sentía entre nosotros. Mientras preparaba la cena, recordé la conversación reciente con mi abuelo. Había algo en su mirada que me decía que él también anhelaba más. Pero, ¿qué tipo de más era ese? La cena transcurrió en silencio, salvo por el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó él al fin, rompiendo la monotonía. Su voz sonaba vacía, como si no le importara realmente la respuesta. «Bien», respondí sin entusiasmo. No había ganas de compartir mis pensamientos más profundos, sabía que no lo entendería. Cuando terminé de cenar, decidí enviarle un mensaje a mi abuelo. «Claro que podemos hablar», escribí con dedos temblorosos. La respuesta llegó casi al instante: «Te espero en el parque mañana a las 6». La idea de verlo me llenó de emoción y miedo al mismo tiempo. La noche pasó lentamente. Me acosté dando vueltas en la cama, incapaz de encontrar descanso mientras pensaba en lo que significaría ese encuentro. Al amanecer, la luz del sol se filtró por las cortinas y me despertó con una claridad inquietante. Tenía que decidir qué camino tomar. El día avanzó y mis pensamientos se centraron en el parque donde nos veríamos. El aire fresco y el canto de los pájaros parecían invitarme a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. A medida que se acercaba la hora, sentí como la ansiedad se apoderaba de mí. Al llegar al parque, vi a mi abuelo sentado en un banco bajo un árbol frondoso. Su figura era familiar y reconfortante, pero también representaba todo lo prohibido que estaba sintiendo. Al acercarme noté una mezcla de nerviosismo y expectativa en su mirada. «Hola», dije al sentarme junto a él. «Hola», respondió con voz suave y cálida. La conversación fluyó con naturalidad al principio, hablamos del clima y del paisaje otoñal que nos rodeaba.
Sin embargo, pronto nos encontramos cara a cara con el verdadero motivo por el cual estábamos allí. Quiero hablar sobre nosotros, dijo finalmente él, rompiendo el hielo entre ambos. Mi corazón palpitó fuertemente mientras lo escuchaba hablar sobre sus sentimientos reprimidos durante tantos años. Cada palabra resonaba dentro de mí como un eco lejano que finalmente encontraba su camino hacia casa. Siempre has sido especial para mí, continuó él con sinceridad en sus ojos. Las palabras flotaban entre nosotros como una bruma densa e ineludible. En ese instante comprendí que no estaba sola en esta lucha interna, él también había estado atrapado entre lo correcto y lo deseado. Yo siento lo mismo, murmuré casi sin darme cuenta. La tensión creció entre nosotros hasta convertirse en algo palpable. Nuestros ojos se encontraron y antes de poder detenernos, nuestros labios se encontraron en un roce inesperado pero lleno de significado profundo. El beso duró solo un segundo, fue suficiente para encender una chispa prohibida pero poderosa dentro de mí. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. Esto no debería estar pasando, murmuré avergonzada mientras apartaba la mirada hacia el suelo cubierto de hojas secas. No sé cómo evitarlo, respondió él con tristeza reflejada en su rostro. La realidad nos golpeó con fuerza, sabíamos que teníamos mucho más por perder si continuábamos por este camino peligroso. A medida que pasaban los minutos conversamos sobre nuestras vidas, mis frustraciones matrimoniales y sus añoranzas pasadas llenaron los espacios vacíos entre nosotros. La conexión crecía cada vez más fuerte mientras compartíamos nuestros anhelos ocultos y deseos reprimidos. Sin embargo, las sombras del futuro seguían acechando cada palabra dicha entre nosotros. Sabíamos perfectamente las consecuencias si alguien llegara a enterarse, las miradas reprobatorias familiares y las habladurías crueles podrían destruir todo lo conocido hasta ahora. Finalmente, después de horas hablando sobre nuestros sentimientos encontrados, él propuso algo inesperado: ¿por qué no hacemos un viaje juntos? Un lugar donde podamos escapar por un tiempo. La idea revoloteó en mi mente como una mariposa atrapada buscando salir a la luz del día. Un viaje significaría libertad para explorar estos sentimientos sin restricciones ni miradas ajenas, pero también implicaría arriesgar todo lo construido hasta ahora, mi matrimonio e incluso nuestras relaciones familiares. No sé, es arriesgado, respondí insegura ante esa propuesta tan tentadora pero igualmente peligrosa. Podríamos ir a algún lugar tranquilo donde nadie nos conozca, sugirió él mientras buscaba mis ojos para encontrar respuestas ocultas tras ellos. La atracción hacia esa idea era innegable, imaginé momentos robados lejos del juicio ajeno donde podríamos ser simplemente nosotros mismos sin miedo ni culpa atando nuestras manos invisibles. Pero cada imagen mental venía acompañada del peso abrumador de las responsabilidades diarias. Mi hogar vacío e insatisfactorio seguía presente como un eco constante recordándome quién era realmente fuera de esos momentos fugaces junto a él. No puedo dejar todo así, sin pensar, murmuré finalmente mientras giraba mi cabeza hacia el horizonte donde los árboles comenzaban a oscurecerse bajo la luz del atardecer inminente. Él asintió lentamente aunque sus ojos reflejaban frustración e impotencia ante nuestra situación actual llena de contradicciones emocionales irreconciliables. Ambos sabíamos que había algo especial entre nosotros pero también éramos conscientes del abismo al cual nos dirigíamos si tomábamos esa decisión imprudente sin considerar las consecuencias reales detrás. A medida que nos despedimos ese día bajo aquel árbol frondoso con corazones aún latiendo aceleradamente por esta nueva revelación compartida entre ambos, quedé atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor prohibido e ilusión fugaz frente a otro marcado por deberes sociales inquebrantables establecidos desde hace años atrás. Mientras caminaba hacia casa sentí como cada paso resonaba pesadamente sobre mis decisiones futuras aún inciertas. Necesitaba claridad antes de decidir qué rumbo tomar ante tal dilema emocional desgarrador. El eco de mis pasos resonaba en las calles empedradas de Toledo, cada uno más pesado que el anterior. La tarde se tornaba oscura y el aire fresco me envolvía, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. El encuentro con él había reavivado sentimientos que creía olvidados, pero la realidad de mi vida cotidiana me pesaba como una losa. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible buscar una vida diferente sin perder lo que había construido hasta ahora? Al llegar a casa, el ambiente era tenso.
Mi esposo estaba sentado en la mesa, revisando documentos con expresión concentrada. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado. Era un hombre amable, pero la chispa entre nosotros se había apagado hace tiempo. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin mirarme. Las palabras se atoraron en mi garganta. No podía compartir lo que realmente me preocupaba. En cambio, respondí con un simple bien. La conversación se desvaneció rápidamente en un silencio incómodo. Mientras cenábamos, escuché murmullos sobre el distanciamiento en nuestro matrimonio. Amigos y familiares comenzaban a notar algo que yo misma no sabía cómo expresar. Las miradas furtivas y los comentarios insinuantes me llenaron de inquietud. ¿Estaban viendo lo que yo intentaba ocultar? El teléfono sonó inesperadamente, rompiendo el silencio pesado de la mesa. Era un mensaje de él: ¿podemos hablar? Necesito verte. Mi corazón dio un vuelco y una mezcla de emociones me invadió. La idea de verlo nuevamente me llenó de anhelo, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si decidía seguir ese camino? ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al notar mi distracción. Asentí con la cabeza, aunque sabía que no era cierto. La lucha interna se intensificaba. Por un lado estaba el deber hacia mi familia y por otro, el deseo de explorar lo desconocido junto a él. Esa noche no pude dormir. Las sombras danzaban en las paredes mientras mis pensamientos giraban en torno a la decisión que debía tomar. ¿Debía arriesgarlo todo por una posibilidad incierta? El recuerdo de sus palabras resonaba en mi mente: te he querido siempre. Esa declaración había abierto una puerta que temía cruzar. A la mañana siguiente decidí dar un paseo por las calles antiguas de Toledo para aclarar mis ideas. Cada rincón evocaba memorias de mi infancia y momentos compartidos con él. Al pasar por la plaza de Zocodover, vi a una pareja riendo y disfrutando del ambiente festivo. Su felicidad contrastó con mi incertidumbre. El aroma del pan recién horneado me llevó a una pequeña panadería donde solíamos ir juntos cuando era niña. Sentí nostalgia al recordar esos días despreocupados. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí mismo. Mientras saboreaba un trozo de pan crujiente, recibí otra llamada suya: quiero que vengas al Alcázar esta tarde. Su voz era suave pero firme, había algo en ella que no podía ignorar. El Alcázar siempre había sido un refugio para mí, un símbolo de fortaleza y protección. Pero ahora también representaba el dilema entre dos mundos: el amor prohibido y la seguridad familiar. Al llegar al Alcázar esa tarde sentí una mezcla de ansiedad y emoción al verlo esperándome bajo la sombra imponente del castillo. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había experimentado antes, parecía conocer mis miedos más profundos. Gracias por venir, dijo mientras caminábamos juntos hacia los jardines. He estado pensando mucho en nosotros. Su cercanía generó una corriente eléctrica entre nosotros. Cada palabra parecía cargada de significado oculto. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y anhelos reprimidos. No quiero seguir ocultando lo que siento, confesó. Esta conexión es real para mí. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas arrastradas por el viento otoñal, eran liberadoras pero también aterradoras. Pero, comencé a decir antes de ser interrumpida por su mirada intensa. No hay nada malo en querer ser feliz, me dijo. Te mereces encontrar tu camino. El peso del mundo parecía caer sobre mis hombros mientras sopesaba sus palabras. Quería creerle pero también temía las repercusiones si decidía seguir este camino lleno de incertidumbres. La tarde avanzó lentamente mientras compartíamos historias y risas bajo los árboles frondosos del jardín del Alcázar. Sin embargo, la sombra del futuro seguía acechando sobre mí como un espectro ineludible. Finalmente llegó el momento decisivo: debía elegir si continuar esta relación o regresar a la vida segura pero vacía que había conocido durante años. En ese instante crucial, su mano encontró la mía y sentí como las barreras comenzaron a desmoronarse entre nosotros. Era como si todo lo demás dejara de importar por un breve momento suspendido en el tiempo. Pero justo cuando estaba a punto de entregarme completamente a esta nueva posibilidad, sonó mi teléfono nuevamente. Otra llamada inesperada desde casa. Esta vez era mi esposo preguntando dónde estaba y cuándo volvería.
La realidad regresó como un golpe frío tras haberme permitido soñar durante unos instantes fugaces con otra vida posible junto a él. Con esa llamada resonando en mis oídos, comprendí que ya no podía ignorar más las decisiones difíciles ante mí ni las consecuencias que éstas podrían acarrear para todos los involucrados. La confusión se apoderó nuevamente de mí mientras miraba sus ojos llenos de esperanza frente a mí. Ahora tenía más preguntas que respuestas sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces que parecía burlarse de mi confusión. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente, y cada vez que intentaba dar sentido a lo que sentía, una nueva ola de dudas me asaltaba. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Con el corazón en la garganta, decidí que debía hablar con mi esposo. No podía seguir viviendo en esta sombra. Me vestí con cuidado, tratando de elegir algo que no llamara demasiado la atención. La mesa del desayuno estaba dispuesta como siempre, pero el ambiente era tenso. Él estaba allí leyendo el periódico, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Me senté frente a él y respiré hondo. Necesitamos hablar, dije finalmente. Él levantó la vista, sorprendido por la seriedad en mi tono. ¿De qué se trata?, preguntó, dejando el periódico a un lado. Las palabras se amontonaban en mi mente, quería ser honesta sin romper lo poco que quedaba entre nosotros. Hablé sobre mis sentimientos de vacío, sobre cómo había comenzado a sentirme atrapada en una rutina sin fin. A medida que avanzaba en mis explicaciones, noté cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la defensiva. Siempre has sido así, respondió con desdén. Nunca estás satisfecha con nada. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Era cierto, había estado buscando respuestas fuera de nuestro hogar. Pero eso no significaba que no quisiera intentarlo con él. No se trata solo de ti o de mí, continué. Se trata de nosotros como pareja y de lo que hemos dejado pasar por alto durante años. Él cruzó los brazos y miró hacia otro lado, incapaz o quizás unwilling to confrontar la realidad que había estado ignorando por tanto tiempo. La conversación terminó siendo un intercambio vacío. Él se negó a ver más allá de su propio dolor y frustración. La sensación de impotencia me invadió cuando comprendí que este ciclo no podría romperse si ambos no estábamos dispuestos a trabajar juntos. Al salir del hogar esa tarde sentí una mezcla abrumadora de alivio y tristeza. Había hecho lo correcto al hablarle, pero los resultados eran desalentadores. Mis pensamientos volaron hacia mi abuelo y su propuesta, dejarlo todo atrás para buscar algo más significativo juntos. Esa idea seguía latiendo en mi interior como una posibilidad tentadora. Esa noche decidí encontrarme con él en un pequeño café, cerca del Alcázar donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. El lugar aún conservaba aquel aire nostálgico con sus paredes cubiertas de fotos antiguas y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Al entrar vi su figura sentada en una esquina. Su mirada me recibió como un viejo amigo perdido hace tiempo. ¿Cómo fue?, preguntó al verme llegar. Le conté sobre mi conversación con mi esposo, cada palabra parecía pesar más al salir de mis labios. Él escuchó atentamente sin interrumpirme ni juzgarme, lo cual era un alivio en medio del caos emocional en el que me encontraba. Sabes que siempre estaré aquí para ti, dijo finalmente. Pero creo que debemos considerar seriamente lo que esto significa para ambos. Su mirada era intensa y llena de comprensión, era un refugio al cual acudir cuando todo lo demás parecía desmoronarse a mi alrededor. Sin embargo, también sabía que mantener nuestra relación en secreto era cada vez más complicado y peligroso. El sonido del café sirviéndose llenó el espacio entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras opciones. Al final del encuentro él sugirió algo inesperado, dejarlo todo atrás para siempre y buscar una nueva vida juntos lejos de Toledo. No puedo hacer eso, respondí casi automáticamente. No puedo simplemente huir sin enfrentar las consecuencias primero. Él asintió lentamente como si ya hubiera anticipado mi respuesta, sus ojos mostraban tristeza pero también aceptación ante la realidad innegable entre nosotros dos. A medida que nos despedíamos esa noche bajo las estrellas brillantes sobre Toledo, sentí una punzada aguda en el corazón al pensar en lo que podría haber sido si las circunstancias fueran diferentes.
La idea de separarnos por completo comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Sería realmente posible? La presión social y familiar seguía acechando mis pensamientos mientras caminaba sola hacia casa esa noche. Las calles empedradas parecían murmurar secretos antiguos sobre decisiones pasadas y futuros inciertos. La imagen del alcázar iluminado detrás de mí simbolizaba tanto fortaleza como vulnerabilidad. Allí estaba yo atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber hacia mi familia, y el deseo ardiente por algo prohibido pero genuino. Al llegar a casa, encontré a mi esposo dormido en el sofá frente al televisor apagado. Su rostro reflejaba una paz ajena a la tormenta emocional dentro de mí. En ese momento comprendí cuán difícil sería dar un paso decisivo hacia adelante sin perderlo todo. Los recuerdos compartidos, las risas y hasta los momentos difíciles habían formado parte integral de quienes éramos como pareja durante tantos años. Sin embargo, sabía que no podía seguir viviendo así eternamente. Las decisiones debían tomarse antes de perderme completamente entre los ecos del pasado y los anhelos del presente. Con cada latido acelerado del corazón recordando la promesa hecha ante mí mismo esa noche anterior, debía encontrar claridad antes de actuar impulsivamente o quedarme atrapada entre dos mundos sin poder salir adelante. Y justo cuando creía tener claro qué camino elegiría finalmente, sonó el teléfono nuevamente interrumpiendo mis pensamientos con un sonido frío e implacable. El eco resonante del timbre hizo eco por toda la casa vacía mientras me acercaba lentamente hacia él. ¿Sería esta llamada lo suficientemente fuerte como para cambiarlo todo?